Saludos y muchas bendiciones. Les habla Eduardo García Resach, abogado de profesión, Alerta Cristiano. Entramos en nuestro segundo programa, compartiendo con ustedes semanalmente un programa donde tratamos de traer la noticia más importante, los asuntos, los temas, las personas que más están presentes en la actualidad cristiana en Puerto Rico. Vaya nuestro agradecimiento primero que nada a Dios, que nos ayuda, nos da la fuerza y nos da el entusiasmo y el vigor y la fe diaria para seguir alertando a los cristianos. Segundo, nuestro agradecimiento a la pastora Wanda Rolón por su patrocinio, que es la que auspicia este programa. Como ya les había dicho en nuestro primer programa, soy abogado de profesión, llevo 38 años en la práctica privada, casado por 38 años con mi esposa María Esther Ojeda. Tengo 3 hijos varones y tengo 3 nietos. Poco a poco iré compartiendo con ustedes algunos detalles de mi vida personal para que nos vayamos identificando y conociendo mucho más. Les decíamos en el programa anterior que Alerta Cristiano es obediencia a una visión que el Señor nos dio de alertar a los cristianos en los asuntos que atañen a nuestra fe diariamente en el foro público, en el foro político, en el foro legislativo, en el foro administrativo, donde muchas veces el cristiano está huérfano de información. Por eso la palabra rema de este ministerio es: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En el último programa estuvo con nosotros el hermano pastor Milton Picón. Lo tenemos nuevamente hoy porque aquel tema picaba y se extendía, como decimos en Puerto Rico, el tema de la ideología de género. Y recuerdo que en aquel programa terminamos hablando de cómo es el peligro que sobre todo confronta a Puerto Rico en el área de la educación cuando términos como orientación sexual, perspectiva de género, empiezan a ser aprobados en la legislatura, en las leyes puertorriqueñas. Y Milton en aquel entonces cerró el programa advirtiéndonos que el gobernador Alejandro García Padilla ya desde sus comienzos había indicado que la política pública educativa en Puerto Rico iba a cambiar. Y estamos, aunque vemos más o menos por dónde viene, porque el secretario designado de Educación ha hablado de todo este tipo de ideología de género, perspectiva de género, también hablábamos de que es muy importante que los cristianos estemos bien pendientes. Nuevamente, Milton, bienvenido a nuestro programa. Saludos y bendiciones. Saludos cordiales a usted, licenciado, y a todos los hermanos y amigos televidentes. Para mí es un placer estar nuevamente con ustedes. Milton, yo quiero comenzar contigo vamos a continuar con el tema de la ideología de género y la perspectiva de género, la orientación sexual, pero hay un video que me ha llegado, es bien breve, sobre una noticia en los Estados Unidos que esperamos que nuestros amigos lo puedan observar. Production is causing nationwide controversy. The Pioneer Valley Performing Arts Public Charter School is holding a production of a play that retells the biblical story of Genesis with gay characters. Now, despite email petitions and phone calls, the school said the comedy, The Most Fabulous Story Ever Told, will go on as scheduled. Some have planned to protest, but others say let them. Protests are good for business. Why not? Maybe we'll have a full audience. I don't see how it could be a problem. I don't know who would be offending. I'm surprised around here too. I mean, such a strong, pretty liberal-leaning community. Ese video que ustedes han visto, amigos televidentes, hace 2 fines de semana comenzó en una escuela pública en el estado de Massachusetts, específicamente la escuela pública de South Hadley. Presentó el drama La historia más fabulosa que se ha contado. En esa escuela intermedia, los actores eran los propios estudiantes. Y es interesante que presentan el tema
que es una comedia en torno al Génesis. Presentan las historias de la Biblia utilizando personajes homosexuales en forma de burla y hasta con expresiones sexualmente explícitas, como por ejemplo en la escena del arca de Noé insinúan una relación de bestialismo. En vez de Adán y Eva, los personajes son Adán y Steve. Presentan a Steve en una escena de bestialismo y más tarde al mismo Steve lo presentan en el nacimiento de Jesús como si él fuera José. Es interesante porque en la escena de la Natividad presentan a los 3 Reyes Magos, siendo 2 de ellos Adam y Steve. Vayan siguiéndome. Esos mismos personajes luego usan a Steve como José, el esposo de María, en el nacimiento de Jesús. Y Steve en este momento es un HIV positivo y María es lesbiana. Y en un momento dado, en una escena, ella exclama: oh Dios mío, no se supone que yo esté embarazada. Si ustedes se ponen a mirar, si ese drama se presentara a la inversa, que fuéramos cristianos los que hiciéramos ese tipo de drama, haciendo esa mofa, esa burla de las personas homosexuales, o si fueran ellos los que hubieran hecho este drama, pero usando personajes del islamismo, la historia pudiera ser diferente. ¿Por qué traigo esto? Porque le quiero preguntar a Milton. Milton, estamos hablando de una escuela utilizando niños de escuela intermedia. ¿Qué te parece esto, Milton? Bueno, o sea, me parece inaudito, o sea, porque estamos hablando de un ataque directo a la religión cristiana. O sea, esto no son cosas que no se habían visto nunca antes en los sistemas de instrucción pública, porque no había una hostilidad hacia ninguna religión en particular, y cualquier hostilidad hacia cualquier religión hubiera sido condenada por padres, por políticos, por personas dentro de la comunidad, porque no debe de haber hostilidad hacia la religión. Pero en este caso, como usted bien señala, no es cualquier religión, es a la religión cristiana. O sea, y el problema de esto radica en que en este estado hay unos currículos aprobados de perspectiva de género, de identidad de género, y obviamente si estas conductas son perfectamente legítimas, pues se pueden utilizar para cualquier tipo de drama. Y esto es lo que están haciendo estos muchachos, que están aprovechando no lo que decían hace 2 o 3 años, de que querían tolerancia, de que no querían bullying, de que no querían mofa. No, están utilizando el poder del Estado y el currículo que tiene el Estado para ridiculizar al resto de la población. O sea, estamos hablando del 2% utilizando el Estado para ridiculizar posiblemente el 90% de las convicciones religiosas del resto de los estudiantes que están en ese salón de clase. Entonces, ¿cómo nosotros podemos quedarnos callados ante esto? O sea, si nosotros no nos quedamos callados, pues llegará el momento en que los propios estudiantes cristianos se sientan intimidados y hostigados en un salón de clase. Entonces, los oprimidos, entre comillas, se convirtieron en los nuevos opresores. Y entonces se invirtió todo. O sea, los que practicaban y predicaban la tolerancia, la nueva tolerancia, pues sencillamente son lo que son los individuos más intolerantes de las ideas. Los individuos que hablaban de diversidad, pues ahora están excluyendo una de las opciones que se llama el cristianismo dentro de, ¿verdad?, de las diferentes religiones que pueden haber en el mundo. O sea, yo creo que cuando estas cosas ocurren, algo malo está ocurriendo, porque siempre hubo respeto hacia todo lo que fuera sagrado, hacia todo lo que fuera religión, aunque la gente no necesariamente pudiera estar de acuerdo, pero existía una norma moral que le decía: usted respeta a la gente, correcto, usted no se mofa de las personas. O sea, y llegar a una mofa como esa, de hablar de bestialismo, de utilizar un título de una película que fue una de las películas más famosas, ¿verdad?, que se daban en Semana Santa, correcto, en Estados Unidos, la historia más grande, ¿verdad?, del mundo, jamás contada.
y entonces darle una versión ¿verdad? Que va más allá de lo que es sátira. O sea, esto es sencillamente una burla, una mofa y una afrenta. Usted bien lo señaló. Si eso lo hacen con el profeta Mahoma, le queman la escuela, y desde el otro lado del mundo los imanes y los ayatolás sentencian a medio mundo, ¿verdad? Porque no toleran críticas a su religión. Y entonces, ¿por qué en una sociedad democrática nosotros tenemos que permitir que se nos mofen de los valores más preciosos de nosotros tenemos? Vamos a continuar con este tema después de estos anuncios. Conéctate con programación que llenará tu vida a través de nuestra nueva página sbnnetwork.org. Aquí podrás ver los cultos impactando naciones y toda nuestra programación 24 horas, 7 días a la semana. También nos puedes ver donde quiera que estés, en tu teléfono celular, iPhone, Android o cualquier smartphone. También en tu iPad, tablet o por tu computadora regular. Sé parte de esta bendición. Telecadena SBN, con programación que restaura. 20.1 y 48.1 digital. Bendiciones. Les saluda su hermana y amiga, la pastora Wanda Rolón. En esta oportunidad vengo a ti para invitarte que seas parte del Festival de la Siembra. Oportunidad y ocasión que Dios te permite para que tú seas parte de lo que viene. Estamos creyendo por una cosecha de almas impresionante, pero a su vez sabemos que el sembrador sale a sembrar para que venga la cosecha. Sé parte del Festival de la Siembra, enviando tu aportación a Box 24, Toalta, Puerto Rico, 00954. Durante 30 años te hemos mostrado que toda nuestra pasión está en hacer la voluntad del Señor. Y Él nos llamó a ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Por eso te invito a que seas un sembrador. Participa, sé parte del Festival de la Siembra. También a través de alaba.org puedes hacer tu siembra. Bendiciones y espera la cosecha. Lo que pasa es que alguien te está haciendo creer que nosotros no podemos avanzar estableciendo la verdad de Jesucristo. Pero vengo a decirte que son más los que están contigo y es más grande el que está contigo que el que está allá afuera. Pero mientras tú tengas la mentalidad y te hagan creer que tú estás en minoría, no vas a poder echar hacia adelante. Ahora no se trata de colores políticos, no se trata de partidos políticos, se trata de principios, se trata de la palabra, se trata de la vida de la familia, se trata de atentar contra la familia directamente. La iglesia se levanta y dice: son más los que están con nosotros. Continuamos Alerta Cristiano con este tema de actualidad, que es muy importante que ustedes en sus hogares se mantengan alertas, atentos a todo lo que sucede en la educación. Pero es bien importante también que no le quitemos la presión a nuestros legisladores. Tú, hermano cristiano que me estás observando, es bien importante que tú con cierta regularidad te comuniques con tu legislador, con tu representante, con tu senador, y le hagas saber: mira, yo no estoy de acuerdo con nada de esto de la perspectiva de género, de la ideología de género. Yo no estoy de acuerdo con esta agenda antifamilia que busca destruir la familia, el matrimonio. Tienes que hacérselo saber. Usa los teléfonos, usa los correos electrónicos, usa Facebook, usa lo que tengas que usar para mostrarle a tu legislador tu sentir. Esto no puede ser cada 4 años. Esto tiene que ser
de semana en semana, día a día. Si tienes que ir a hacerle una visita a tu legislador, hazlo. Trae una delegación de cristianos de tu pueblo, llévalo a la oficina de tu legislador. Haz constar que tú te opones a lo que está sucediendo. Milton, en el primer programa estuvimos hablando de la carta circular número 3. Este drama que acabamos de ver, que está ocurriendo en Massachusetts y que es una falta de respeto a nuestra fe, como tú bien decías, tiene una raíz y es la legislación que ya está aprobada en ese estado, como muy bien sucede en California. Si esa carta circular número 3 estuviera vigente, si hubieran leyes en Puerto Rico ahora mismo que tocaran el tema de la orientación sexual y la ideología de género, estos dramas, ¿los veríamos con cierta frecuencia en Puerto Rico? A mí no me cabe la menor duda. O sea, y de hecho ustedes estuvieron envueltos en otra de las cartas circulares, ¿verdad?, que tocaba el tema de la educación sexual, De los libros. en donde ya en Puerto Rico, sin estas leyes haberse aprobado, ya habían unos libros que tocaban unos temas sumamente controversiales, inclusive unos libros que fueron retirados como lectura del Departamento de Educación, que hacían unas narraciones que algunas de ellas eran totalmente obscenas, ¿verdad?, de acuerdo a la propia ley de obscenidad de Puerto Rico. Y eso se le estaba tratando de intentar darle a los niños. Eso se detuvo, pero los activistas de la ideología de género no se detienen ni descansan. Ellos van a continuar trabajando. O sea, nosotros tenemos que tener esto en mente como lo que son padres. O sea, podemos derrotar estas ideologías, pero no podemos sentarnos a pensar de, bueno, pues ya ¿verdad?, los derrotamos en un momento y podemos descansar. Estas personas van a estar continuamente trayendo esto. O sea, que el padre tiene que estar alerta a los libros, los manuales que el niño trae de la escuela. Yo creo que los padres tienen que volver a involucrarse en la educación de sus hijos, porque ya no estamos en los años 60, ¿verdad?, donde usted tenía un concepto bien alto del maestro de salón de clase, porque era su vecino, usted lo conocía, y su hijo estaba bien donde quiera que estuviera. Estaba en la cancha y usted conocía al individuo que era el líder recreativo y tenía los mismos valores que usted tenía. Y usted podía confiar más. En este momento no es así. Aquí hay maestros buenísimos en el Departamento de Educación que son creyentes y hay activistas también. Y hay personas que han metido estos libros en las bibliotecas de las escuelas y están ahora mismo allí. O sea, cosa de que un niño un día entre y dale un libro de esto y lea. Y todo esto, hermano, es sin una ley donde hay un mandato para que eso se dé. Pues entonces, imagínense, el día que estos proyectos sean ley en Puerto Rico, pues le va a ocurrir a los padres lo que le ocurrió al David Parker en Massachusetts. No va a tener la opción de decirle al maestro de salón de clase, retírame al niño de esta clase, porque no va a tener la opción, porque esa es la política pública del Estado. O sea, yo creo que las cosas que pasan en diferentes partes del mundo, las cosas que ocurren en la jurisdicción federal, nos tienen que abrir los ojos. O sea, usted sabe muy bien que ese caso se apeló el caso de los libritos estos controversiales fue apelado al primer circuito de apelaciones de Boston. Correcto. Que es el circuito que ve las apelaciones que salen de aquí, de Puerto Rico, y decidió en aquel momento que como la política pública cambió, este padre preocupado no tenía ninguna opción que no fuera o darle clase al niño en su casa o meter al niño en un colegio privado o sencillamente enviarlo allí que se sometiera a todo lo que el currículo del Estado. Eso mismo podría ocurrir en Puerto Rico y a mí no me cabe la menor duda que si estos proyectos se convierten en ley, los activistas van a llevar pleitos a los tribunales para tratar de llegar hasta el primer circuito de apelaciones. Yo creo que eso pues solamente lo podemos detener nosotros. Milton, tú has dicho algo bien importante, y es que si tú, padre cristiano, que tienes tus hijos en el sistema de instrucción pública, ves a tus hijos recibiendo este tipo de adoctrinamiento, tú vas a objetar, pero llegará el momento donde en los tribunales te van a decir, eso es ley en Puerto Rico y si a usted no le gusta, pues usted lo va a tener que sacar de la escuela pública.
Y la alternativa es una escuela privada o lo que se llama homeschooling. ¿Qué sucede? En situaciones tan difíciles como lo que está viviendo el mundo, Puerto Rico, que tiene una situación económica ahora mismo bastante débil, tu familia, clase media puertorriqueña, que tiene los hijos en escuela pública, ¿se te haría posible sacar tus hijos de la escuela pública para que no fueran víctimas de este tipo de adoctrinamiento y ponerlos en una escuela privada? Yo creo que no. ¿Se te haría posible llevarlos a homeschooling cuando posiblemente tu papá, tu mamá, los dos trabajan? Entonces, miren cómo el gobierno nos estaría afectando el bolsillo de los matrimonios, de las familias que estamos teniendo los niños en escuela pública, y que por evitar esto tendríamos que sacarlos y ponerlos en escuela hogareña, homeschooling. O sea, este es el tipo de cosas que el pueblo puertorriqueño tiene que tener bien presente. Fíjate, licenciado, también tenemos que tener en cuenta de que el gobierno en los pasados años ha tratado de limitar inclusive esas otras opciones. Correcto. O sea, ha tratado de imponerle a colegios hasta cristianos una revisión de sus currículos. Correcto. O sea, que han sido batallas que ha tenido que dar la iglesia, y hay países del mundo que han ilegalizado el homeschooling. O sea, ¿por qué? Bueno, porque es algo bien terrible. O sea, es una agenda para lavarle el cerebro a la generación de niños que se levanta, porque saben, estos ideólogos saben que a los adultos no los pueden convencer. Correcto. O sea, yo creo que a un jíbaro de la montaña tiene más sentido común que muchos de estos ideólogos, y saben reconocer lo que es bueno de lo que es malo inmediatamente. Sin embargo, pues, como los adultos no van a comprarle estas ideologías, pues vamos entonces a llevárselas a los niños para formar la próxima generación. Sí. Una vez más, hermanos, el tema es sabroso, es muy interesante, tiene unas ramificaciones en toda la vida. Por eso en Alerta Cristiano vamos a estar constantemente alertas sobre este tema. Les recordamos la manifestación del día 13 de abril en el lado sur del Capitolio en Puerta de Tierra, de donde partiremos hacia la fortaleza a llevarle un mensaje fuerte y claro al gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, de que el pueblo puertorriqueño, de que los cristianos no estamos dispuestos a permitir que se use a nuestros niños de esta manera. No estamos dispuestos a que a nuestros niños se les eduque en algo contrario a nuestros principios y valores. Y por último, que los cristianos no estamos dispuestos a renunciar a nuestra fe, a la libertad de culto, y que vamos a abrir la boca donde quiera que tengamos que hacerlo. Yo te invito, puertorriqueño, cristiano, a que estés alerta. Hay un presidente en los Estados Unidos que se le respeta mucho y tiene una frase que a mí siempre me ha llamado la atención. Dice, el precio de la libertad es la eterna vigilancia. En el caso nuestro, estoy hablando de Thomas Jefferson, en el caso nuestro, en el caso de los cristianos, el precio de nuestra fe, el precio de la libertad, que fue pagada por Jesucristo con su sangre preciosa, tiene que ser defendida todos los días en nuestra vida. Y eso únicamente lo podemos hacer con una eterna vigilancia. Porque como bien dice el hermano Milton Picón, somos adultos, estamos maduritos ya y sabemos lo que es bueno y lo que es malo, pero nuestros niños todavía no tienen esa conciencia. Así que yo les invito a que nos escuchen la próxima semana, que estén pendientes y de nuevo, hermanos, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Alerta Cristiana. Dios les bendiga.